Te damos la bienvenida a nuestro espacio virtual de Casa de Dios. Y ahora te invitamos a escuchar un mensaje de fe y esperanza para tu corazón. Entonces no queda otra que, en la medida que Dios nos permite, en su conocimiento, hablarlo. Y uno de los temas es justamente lo que es del tiempo final, del tiempo cuando uno habla del Apocalipsis, cuando uno habla de qué es lo que dice Dios, qué es lo que va a pasar. Acá, cuando cada vez que hay un acontecimiento mundial, la gente se empieza a preguntar estas cosas. Y no falta con que uno prende la televisión y las películas son todas casi de tipo apocalíptico. Entonces, por eso digo, y empezaba diciendo, ¿cuál es nuestra posición como iglesia? Para no caer en cualquier pavada, porque hoy en día se anda diciendo cualquier cosa. Y estar bien ubicados, bien parados en la firmeza que Dios quiere que tengamos, ¿no es cierto? Pero sí, son temas que se tienen que hablar. No son de los más lindos, pero se tiene que hablar por lo menos una vez y de a poco. No se puede dar tanto todo de golpe porque son temas complicados, más lo que se refiere a profecías bíblicas que faltan quizás por cumplirse, las que ya están cumplidas. Y el tema de cuando se refiere al estudio de los tiempos finales, inclusive en los seminarios no hay a veces una, ¿cómo se dice? Una unión en la definición. Hay gente que opina una cosa y gente que opina otra. Por eso va a quedar, yo no voy a meterme en esos temas porque es muy complicado, pero sí quiero dejar una base de un conocimiento mínimo. Y yo, los que están anotando, les recomiendo anotar estas palabras, porque ya arrancamos así. Lo dejo como base para hasta donde lleguemos, en estos 20 minutos, media hora que queda. ¿Sí? Que anoten esta palabra. Punto 1, arrebatamiento. ¿Sí? Después vamos a ver si son palabras que están en la Biblia, si es que no están, después vamos a desglosarlo, ¿no? Pero vamos a dar un primer pantallazo. Arrebatamiento. Segundo, apostasía. Tercero, manifestación del anticristo. Y cuarto, la venida del Señor. Un momentito. ¿Cómo era el número 3? La manifestación del anticristo. ¿Y el 4? Y el cuarto es la venida del Señor Jesús. En la década del 80 más que nada, después vino otro tipo de avivamiento, pero en la década del 80 en los mensajes permanentemente era prepárate porque el Señor viene pronto. ¿Sí? Era casi toda esa década fue así. Era un mover del Espíritu Santo que enfatizaba mucho eso. Pasaron varios años, ¿sí? Pero hoy en día el evangelista, nosotros, cristianos evangélicos, los protestantes, enfatizamos mucho en la vuelta del Señor Jesús. Muchos, me acuerdo, hubo miércoles que se preguntaba, ¿por qué no viene el Señor de una buena vez? Agarra a los malos, los saca a patada y nos quedamos nosotros acá lo bueno. Bueno, eso va a pasar, eso está dentro de los planes de Dios. En el milenio habla eso, y no falta, nadie sabe con exactitud cuándo va a ser, pero va a pasar, está dentro de los planes de Dios. Pero si es que todavía no pasa eso, es porque es un poco lo que hablamos al principio con Silvia y lo que comentó Rosa, es porque Dios tiene unos planes previos, ¿sí? Que se tienen que cumplir, se tienen que desarrollar. En el Salmo, hay uno de los Salmos, no me acuerdo justo ahora, dice, nosotros, hoy en día, tenemos que predicarle a pueblo no nacido. Y uno dice, ¿cómo pueblo no nacido? ¿Cómo se le va a predicar a alguien que no nació? No se le puede hablar a alguien que no nació. Pero justamente está hablando de la predicación del Evangelio, de la gente que está muerta en sus delitos y pecados, y uno le predica y esa persona cobra vida en Cristo Jesús. Es decir, hay todavía un proceso que pasar, hay todavía una serie de acontecimientos que tienen que suceder, ¿sí? Eso no hay duda, pero que el Señor va a hacer las cosas bien, ahí no podemos dudar tampoco. Entonces, los invito
como son temas difíciles, y yo les vuelvo a repetir, yo no me animo del todo, me tomé el lujo de invitar al apóstol Pablo para que él lo explique. Él no pudo venir en forma presencial, porque está gozando, dice que el lugar donde está no quiere volver. Esa vez capaz que está. No, te puedo asegurar que no. Pero nos dejó un manuscrito para que leamos, a ver lo que opina él. Yo los invito a leer en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El libro de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí Pablo explica un poco, porque el tema es así. La iglesia está esperando que vuelva Jesucristo y nosotros quedarnos con Él. Esa es un poco la idea de lo que habla el milenio. Pero acá quiero enfatizar algo. En estos 4 puntos, ¿sí?, que yo les dije, el primero es el arrebatamiento. Acá es donde hay una gran duda. Y yo lo planteo porque yo hablo todos los abanicos posibles doctrinales que hay, ¿sí?, dentro del ámbito cristiano evangélico, ¿no? Por supuesto. Esto lo van a encontrar, que lo que digo yo lo van a decir los seminarios, inclusive. Que hay ciertas dudas para algunas, ¿cómo se dice?, denominaciones, si el arrebatamiento es antes, es ahora al principio, como punto 1, o después del punto 4. Pero vamos despacito. Por eso digo, vamos a dejar que lo explique el apóstol antes que nosotros. El apóstol lo que va a hacer es, nos va a dar a nosotros, nos va a decir que la venida de Jesús, es decir, Jesús va a volver. Eso el apóstol lo deja terminante. Es decir, tenemos que esperarlo. Va a volver otra vez. No hay duda de eso. Ahora, nos dice a nosotros cuál debería ser nuestra postura ante esa venida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, si ya lo encontraron, yo lo leo. Lo único que voy a hacer es, voy a leer la versión Dios habla hoy, que es una versión que a mí me gusta mucho por la forma en que expresa los versículos, ¿sí? Así que a ustedes capaz que les hay una que otra diferencia en las palabras. Pero dice así: ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que no diga haber venido de la revelación del Espíritu, o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. Traduzco un poco. Pablo dice, primero, nadie se alarme. Sabemos que Jesús va a venir, pero nadie se alarme, ni tenga miedo, ni entre en pánico, frenémonos. Y segundo, si alguien les dice otra cosa, algo diferente a esto, ya sea, él se ataja diciendo, ya sea que sea por revelación de alguien, o porque yo mismo en una carta les escribí, no le crean porque es mentira. Jesús va a volver, no hay otra. Y nosotros como iglesia tenemos que estar esperándolo. Dice el versículo 3. Hoy voy a aprovechar para leer varios versículos, así que tengan un poquito de paciencia. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día, es decir, antes de que regrese Jesús, dice, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparece el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá claramente nos dice que Jesús no va a volver antes si primero no se manifiesta lo que públicamente o más conocido es el anticristo. Primero se tiene que manifestar el mal, para después se manifiesta el bien, en este caso. Vamos a tomarlo así de esa manera. ¿Entienden? Entonces dice,
Bueno, y aparte enfatiza que siempre se quiere hacer pasar por Dios, ¿no? Así que no nos queda duda de eso. Dice, ¿no recuerdan que yo les hablaba de eso cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene para que no aparezca antes de su debido tiempo. Lo que dice el apóstol Pablo es, antes que venga Cristo, se tiene que manifestar el anticristo. Así que el orden que les di, más o menos hasta ahí va bien, ¿sí? Pero dice que todavía el anticristo no se manifestó porque hay algo que lo detiene. Y eso que lo está deteniendo al anticristo no es otra cosa que el Espíritu Santo que está acá en la tierra. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el que se expresaba acá en la tierra era Dios con el hombre, en forma directa, cara a cara. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento fue Jesucristo acá en la tierra que se expresó. ¿Sí? Y cuando Jesucristo ascendió a los cielos, Él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. No hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo. Y en Hechos 2 es cuando realmente ahí oficialmente se habla de que el Espíritu Santo está desde ese momento acá en la tierra como el tercer actor principal de la deidad. ¿Sí? Mientras Él esté acá en la tierra, el anticristo no puede manifestarse. Se manifiesta el espíritu del anticristo, que el apóstol Pablo ha hablado, que es la gente con maldad, gente sin amor, los asesinos, los que roban, los que maldicen a Dios, los que niegan a Dios. Bueno, hace una descripción del espíritu del anticristo, pero no tiene la posibilidad de manifestarse el anticristo en forma corporal hasta que el Espíritu Santo sea retirado de la tierra. Así que el orden más o menos que les estoy dando todavía anda en lo que dijimos. Ahora, el único punto que queda en duda es cuando hablamos de la palabra arrebatamiento, que sería el punto 1 que nosotros tenemos acá. Porque recién hablamos del punto 3, del anticristo, y el punto 4, la venida del Señor. ¿Sí? Así que primero va a venir el anticristo, como pusimos en el punto 3, y en el punto 4 va a venir el Señor mismo, ¿sí? Y lo va a destruir, que es lo que tanto la gente quiere, la gente pide eso. Ahora, el punto 1 y el 2 todavía está en desarrollo esto, y vamos a hablar un poquito, ¿cuánto queda? ¿Un minutito? 10 minutos, 20, sobre la palabra arrebatamiento. Porque acá es donde hay una gran confusión. Hay varias inclinaciones bíblicas, teológicas, que dicen que el arrebatamiento es la venida del Señor. ¿Sí? Como que juntan el punto 1 y el punto 4. Pero hay otra inclinación teológica más fuerte, la que yo creo sinceramente, y creo que la mayoría de los cristianos creemos, es que el arrebatamiento es un acto, por un lado, lo que se conoce como el arrebatamiento, por decirlo de alguna manera, y la venida del Señor es otra cosa diferente, que va a cumplir después, como lo estamos diciendo acá en el punto 4. Y quiero que leamos esto, que es propiamente dicho el arrebatamiento, ¿sí? Vamos a leer en primera Tesalonicenses, ¿sí? Acá estamos en segunda, no a primera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 18. Que ahí nos explica qué es realmente, a qué llamamos nosotros el arrebatamiento. Del 1 al 18. Acá el apóstol Pablo sigue explicando un poco este tema, porque él lo ve como fundamental para la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere que esté preparada, porque él, como lo enfatizó varias veces, no sabía en qué momento iba a hacer todo esto, en qué momento se iba a desencadenar de la historia de la humanidad todos estos acontecimientos apocalípticos. Entonces, él lo que enfatiza permanentemente es nuestra actitud como iglesia, ¿sí?, ante estos acontecimientos. Hay gente que cuando empieza a ver Apocalipsis y empieza a meterse de lleno, entra en un temor, entra en un miedo, son arrastrados, porque realmente lo que dice el Apocalipsis es duro, pero no podemos dejar de hablarlo porque es parte del Evangelio, se tiene que hablar, y tenemos que estar preparados.
Pero el apóstol Pablo, vamos a leerlo, dice en 1 Tesalonicenses, versículo 1 en adelante, van a ver que siempre enfatiza cada vez que habla de la venida del Señor y de esperar en Él y todos estos acontecimientos, no lo habla en función de un temor, de estar así a ver si zafamos. No, fíjense siempre cómo encara el tema. Dice así, capítulo 4, versículo 1. Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios como ya lo están haciendo. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidad sexual, que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe de este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino a santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor entre hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como les hemos encargado, para que los respeten los de fuera y ustedes no tengan que depender de nadie. Es decir, antes de entrar en el tema que les digo yo, él los preparó y le dijo, miren que acá lo importante es vivir nuestra vida consagrada a Dios, consagrada en santidad, dejar las inmundicias, dejar todo lo que nos sirve, vivir ordenadamente y aparte en el amor entre los hermanos. Enfatizó eso y recién ahí ahora se mete de lleno en este tema. Y dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber qué es lo que estamos haciendo ahora. Estamos explicando, que nadie se quede sin saber. Lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan con los otros. Pablo aprovecha este tema para después terminar hablando del arrebatamiento, porque en ese momento había una secta, creo que de los fariseos inclusive, había varias ramas de los judíos, que creían hasta en Jesucristo, pero no creían que había resucitado. Y no creían en la resurrección. Entonces Pablo hace un desarrollo de, si no creemos en la resurrección, en la de los muertos, entonces nuestro evangelio no sirve para nada, porque Jesús resucitó gente, lo dio como evidencia, y después muere y resucita, y porque él muere y resucita, nosotros tenemos esa confianza de que vamos a resucitar con él. Entonces, si no, nuestro evangelio hasta acá llegó, apaguemos la luz y nos vamos. Entonces hace todo un desarrollo, ¿sí? de la resurrección, ¿no? de los muertos. Entonces dice en el versículo 14, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por eso nosotros, los cristianos, no morimos, sino que dormimos. ¿Vieron cuando dice, entró en su descanso? Bueno, el descanso es porque está durmiendo, está dormido. Y va a ser la promesa de Dios de que lo va a levantar de nuevo. ¿Sí? Lo va a resucitar. Por esto, le decimos a ustedes como enseñanza del Señor que nosotros, los que quedamos vivos, es decir, para ese entonces, los que queden vivos, antes de la venida del Señor, está hablando, ¿no? Antes del anticristo y de todo lo demás, dice, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo,
Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense, pues, unos a otros con estas palabras. En algún momento determinado, antes que se desate toda la serie de, como decíamos recién, la apostasía, la revelación del anticristo, ¿sí? Y después de la venida de Cristo, en todo ese proceso va a haber, en la palabra de Dios, habla de tremendos juicios que van a venir acá sobre la tierra, porque ya el Espíritu Santo no va a estar. Por eso decimos que, como decía el apóstol Pablo, lo que detiene todavía que sucedan todas estas cosas es el Espíritu Santo. Es el que todavía da convicción a la gente de pecado, y por eso la gente todavía puede convertirse a Jesús. Ahora, cuando se ha quitado el Espíritu Santo de la tierra, aparentemente va a ser en este mismo desarrollo que dijo el apóstol Pablo, dice que va a haber un día determinado, nadie sabe cómo, de hecho la palabra lo nombra como que es un segundo, no da tiempo a nada, la iglesia va a desaparecer, nosotros los que estamos acá vamos a desaparecer. Primero dice que los que murieron en Cristo, desde hoy para atrás, van a resucitar. Van a ser transformados sus cuerpos y van a ascender con Cristo en el aire. Y nosotros, dice acá, los que vivimos, los que estamos con vida todavía, los que estamos en este cuerpo, dice que este cuerpo de corrupción va a ser transformado en un nuevo cuerpo, en ese cuerpo que Jesucristo nos prometió. Y vamos a elevarnos también juntamente con ellos en el aire y nos vamos a ir a un lugar donde se va a desarrollar algo que la palabra de Dios dice las bodas del Cordero. Lo llama así. Por supuesto, de todo esto que dije ahora, hay un montón para hablar y para desarrollar y para decir, pero vamos a dejar una mínima base. El arrebatamiento va a ser, para mi entender, ¿sí? Para mi postura ante el estudio bíblico, va a ser el desencadenante luego de todo lo demás. Porque no va a estar el Espíritu Santo en la tierra, no va a estar la iglesia en la tierra, ¿sí? Y a partir de ese entonces se desarrollan todos los juicios de Dios sobre los que quedan, sobre los que negaron a Jesucristo, sobre todos aquellos que le dieron la espalda a todo el sacrificio, a todo el amor, a todas las oportunidades que Dios les dio. Y ahí verdaderamente, primero, antes que nada, Dios nosotros, la iglesia, nos vamos de fiesta, ¿eh? Así que por eso el apóstol dice, ustedes preocúpense por la vida santa que están llevando. No se preocupen por lo que va a venir después. Preocúpense, ustedes van a ver, el apóstol antes de hablar de los sistemas apocalípticos siempre habla de, ¿dónde están parados ustedes primero? ¿Dónde está la visión de ustedes? Y después de ahí, cuando ya ajustó un poquitito la cosa, ahí empieza a tocar los temas que son bravos para la humanidad, pero que se tienen que hablar. Nosotros en la iglesia vamos a estar en las bodas del Cordero, festejando las bodas, y bueno, después vamos a hablar bien qué es eso y todo lo demás, pero imagínense como una fiesta. Esto lo digo más que nada para los nuevos, ¿no? La gran fiesta y de nuestro gran logro de que por fin viene nuestra verdadera paz y nuestro gran premio y galardón. Como decía el apóstol Pablo, ustedes caminen y corran porque el galardón está. Ustedes corran a ese galardón, a ese premio, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ahora, los que queden acá, los que van a quedar acá, la van a pasar muy mal, porque en realidad ya no va a haber gobierno ni de Dios, ni de Jesús, ni del Espíritu Santo. Y cuando no estén esos tres, va a aparecer uno que va a decir, déjeme a mí gobernar. Y ese se llama el anticristo, ¿sí? Lo que el hombre tanto rechazó, ahí lo van a tener como rey, van a poder venerarlo, van a poder decir, por fin tenemos lo que nosotros queríamos. Nosotros no queríamos a Dios. ¿Para qué lo queríamos a Dios? Y Dios les va a dar lo que yo quería. No les va a dar, va a dejar, porque el otro viene es usurpador. Y el usurpador viene, no importa... se me reseteó la computadora. No le importa el lugar que ocupa, por eso leíamos recién que quiere ocupar el lugar de Dios. Se sienta en el templo de Dios mismo. Y bueno, eso es lo que la humanidad está pidiendo. Por más que la iglesia ora a diario,
nosotros vemos claramente que la maldad en el mundo aumenta, no se puede negar. Por más que la iglesia hace milagros para que la gente crea, no se puede negar que la maldad del mundo sigue creciendo, porque el hombre finalmente demuestra lo que habla desde el Génesis hasta el día de hoy. El hombre rechazó a Dios, el hombre le queda la espalda a Dios, habla en línea general, por supuesto, ¿no? La humanidad le da la espalda a Dios. Entonces, como Dios respeta, dice, los que quieran venir conmigo, tantas parábolas que hizo Jesús, de que invitaba y daba una cena gratis, y dijo, los que quieran venir conmigo, vengan que yo invito gratis. ¿Se acuerdan de esas parábolas? Y bueno, así es el amor de Dios. Hay que aprovecharlo ahora. No es por miedo, pero justamente esto está para aviso. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es preguntarnos realmente cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Sí? Nosotros vivimos gozosos porque Dios nos limpia, tenemos comunión con Él, estamos esperando esto. Ese es el aliento de la medicina, por decirlo de alguna manera, el empujón que nos da el Evangelio. Nosotros estamos del lado ganador, nosotros estamos del mejor lado. A veces la gente dice, ¿por qué no dejas todo eso y te vas, no sé, allá? Andá a jugar a los caballos, qué sé yo, viví la vida, te dice, ¿viste? Viví la vida. ¿Y cuántas cosas tenemos que resignar, ¿sí? para justamente después participar de nuestro mejor galardón? Todo esto que vemos hoy en día va a pasar. Todo va a pasar. Todo. Es una ley física irrebatible. Ninguna religión puede rebatir eso, porque todo va a pasar. Todo pasa. Grondona tenía el anillo y decía todo pasa. Y bueno, y él pasó, ya no está. Y entonces, en función de eso, nosotros, por la revelación del Espíritu Santo, tenemos que saber dónde invertir. En dónde invertir. El que invierte el tesoro, la multiplicación no la ve en el momento, no la ve en el momento, la ve a posterior. Por eso se llama invertir. Yo pongo y espero. Pero después, dice la Biblia que el Señor mismo nos va a dar una corona. Él mismo, fíjense que, bueno, y todo el desarrollo que pasa después. Pero bueno, ya quedan 4 minutitos. Quiero terminar leyendo un versículo, si me acompañan. Yo les digo, vamos a leer bastante, pero me parece necesario. Porque esto recién empieza, y vamos a ir dándolo de a poco, porque todo lo que se refiere a más que nada al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis no tiene una cronología en todo su desarrollo. De repente habla una cosa, de repente salta a otra parte de la historia, después vuelve, y cuando habla con figuras encima, es muy, muy complejo. Y yo no quiero llegar a... Yo escucho, y todo acá, Cacho Mofio, todos varios hermanos están muy preparados para hablar de estos temas, pero yo realmente me quiero limitar para no decir ninguna pavada. Entonces prefiero ir a lo justito, ¿sí? A lo claro y al pie, de lo que hablan principalmente los apóstoles. Nada más, es decir, todo lo que voy a explicar en realidad va a ser leído. Yo no voy a explicar nada, va a ser leído, directamente de la palabra de Dios, para no equivocarme. 1 Pedro 1, del 1 al 25. Voy a cambiar la versión, voy a poner... Lo que pasa es que me apagó la computadora y tengo que buscar ahora. Ya está. 1 Pedro 1, del 1 al 25. Dice, perdón, no del 1, del versículo 3, que ya lo leyó Rosa, el 1 y el 2. Así que dice, habla otra vez nuevamente de la postura que tenemos que tomar nosotros como cristianos ante todo lo que está por venir. Alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da esperanza viva. Y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Creo que en la versión de ustedes dice otra palabra, una palabra más, a ver. ¿Me dan un segundo? Porque...
Hernán dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ahí está. Esa inmarcesible es que no se marchita, porque yo la busqué porque digo, ¿y esto qué es? ¿Qué significa? Capaz que ustedes lo sabían, yo la verdad que no, era algo que se me... Sí, yo la tengo escrita. Tuve que buscarlo realmente. Ahora, esperen un segundo más, que está más lenta la computadora hoy. Ahí está. Dios sabe ahora. Ahora sí, ahora tengo la dos. Bueno, estamos versículo, ¿cuál era el versículo, Rosa, este? 4. Ahí está. 4. Y hará que ustedes reciban, acá lo traduce de esta manera ese versículo, dice, y hará que ustedes reciban la herencia de Dios, o que Dios les tiene guardada en el cielo, el cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ahí donde tiene la palabra esa. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Que no quede en duda de que estamos en los últimos tiempos y que acá habla justamente de dónde está basada nuestra fe y que Dios tiene preparado para nosotros nuestro galardón, nuestro premio y que ahí nadie te lo va a robar y todo es eterno y acá que lo promete es Dios, no lo promete ningún ser humano, así que va a cumplir seguro. A ver, denme un segundo más. ¿Dónde está? ¿Dónde dice esto? El versículo 6. Por esta razón están ustedes llenos de alegría. Es decir, mientras el mundo empieza a ver todo lo que está pasando, dice algo está por pasar y la gente se empieza a llenar de temor, de miedo, nosotros vamos al revés del mundo. Dice, aun cuando sea necesario que dure un poco de tiempo, o que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Y a veces pasamos, ¿verdad? Pasamos por pruebas duras, pruebas difíciles, pruebas que decimos a veces si realmente la vamos a poder pasar o no. Por la misericordia de Dios las pasaremos todas, pero realmente somos probados. La Biblia no miente y te lo advierte, dice que vamos a ser probados como el oro. Vamos a ser probados. Acá nadie pasa así porque somos conocidos. Acá todos pasamos por el mismo filtro. Pero dice, aunque un poco de tiempo, claro, porque en nuestra vida es rapidísimo lo que pasa en nuestra vida, es un soplo. Un día somos jóvenes y otro día ya decimos, mirá vos, ya miramos a nuestros hijos y ya tienen nietos nuestros hijos. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro, bueno, justamente lo que acabo de decir recién, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. No es en vano lo que sufrimos, no es en vano lo que padecemos, si padeces injusticia, qué sé yo, maltrato de tu jefe, de quien sea, todo no es en vano. Acá Dios yo siempre digo lo mismo, Dios nos agrada el dolor de sus hijos, pero si lo permite es por algo. Hay procesos que tenemos que pasar, hay un significado en nuestra vida que todavía tiene que terminar de cumplirse. Acá no vivimos por vivir. El hombre no vive por vivir. Hay gente que dice, yo trato de pasarla bien. No entendió la vida, no entendió nada. No se trata de pasarla ni bien ni mal. Se trata de encontrar el significado de tu vida, el por qué. Entonces acá lo aclara el apóstol, lo deja bien claro. Dice, ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta en su fe, que es la salvación. Y luego sigue y va desarrollando varios, siempre lo mismo. Por lo que voy a leer hasta acá porque ya estoy pasado de hora. Mientras hablaba con ustedes iba comprimiendo para no dejar nada en desprolijo, ¿no? Pero por supuesto hay muchísimo para seguir hablando. Mucho. Y me gustaría ir de a poco. Aunque sea hoy,
mi meta fue dejar estos 4 puntos que vamos a desarrollarlo después bien, como se debe, con tiempo, pero es fundamental que entendamos, aunque la parte digamos, de lo que está por venir, que nadie sabe cuándo va a ser. Nadie sabe. Como nadie sabe, la palabra misma dice que estemos vigilantes, que vivamos preparados como el bombero, que en cualquier momento suena el alarma y ya está casi vestido. En el servicio militar, lo que hicimos en el servicio militar, cuando nos tocaba hacer guardia, vos te acostabas vestido y no te podías sacar los borcegos. Los borcegos se desataban nada más, pero no te los podías sacar, porque en cualquier momento tenías que salir corriendo y si pasaba una emergencia hasta que encontraba los zapatos, te ponías los pantalones, la camisa, el cinturón. Era una locura pensar una cosa así. Entonces, que dormía vigilando, dormía vestido y aparte con los borcegos puestos. Ni siquiera tenían lujo de sacárselos. Vos sí te lo, como se dice, desacordonabas, ¿no? Pero no te lo podías sacar. Así tiene que estar nuestra vida. Arreglemos las cosas grandes y aún las chiquititas delante del Señor. Y vamos a seguir más adelante con este estudio. Pero la actitud del apóstol es la que quiero dejar como base para el resto, porque vamos a hablar por momentos cosas duras, cosas que realmente es como el apóstol Juan cuando le dice en el Apocalipsis, bueno, todo esto que vos viste ahora que vos anotaste, sí, bueno, comelo. Y dice que cuando lo comió, al principio era dulce, pero cuando le fue bajando se volvió amargo, y porque realmente era muy difícil de digerir todo lo que desarrollaba el Apocalipsis, ¿no? Ahora nosotros enfatizamos en lo que decía el apóstol, lo que nos explicó el apóstol. Yo no lo expliqué, fue el apóstol Pablo. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida consagrada delante de Él? ¿Qué deuda debemos, ya sea a Dios, a nuestros hermanos, a nosotros mismos? Vivir al día, hermanos, velando y orando. ¿Sí? No lo voy a extender más. Vamos a hacer una oración.